Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Reinvent el Podcast. Nos enfocaremos en ofrecer estrategias y conocimientos para equipos de ventas, desarrolladores y constructores inmobiliarios. Compartiremos nuestras experiencias, tendencias y consejos para ayudarte a tomar decisiones informadas. Empecemos. Bienvenidos a un capítulo más de Reinvent el podcast más importante de real estate en Guatemala. Nos traemos ideas, conceptos e innovaciones de la industria, listos, prestos y dispuestos de nuevo para poderles transmitir lo mejor, en la medida de lo que mejor podamos, los conocimientos de lo que hemos ido adquiriendo, avanzando y de lo que hemos aprendido con la intención de que sea lo mejor para ustedes. Bienvenido, Alan. Gracias, George. Me gusta tenerte por aquí. Muchas gracias. La estrella del podcast. Hoy un temazo creo que importante, dado que nos estamos, como les comentamos en el capítulo anterior, para los que nos estuvieron viendo y escuchando o viendo en el live, que hoy estamos en live ahí en TikTok, para los que no saben, el día que grabamos esto, estamos en live, así que también nos pueden seguir desde ese lado. Hablamos de que para el mes de octubre, que sería ya el siguiente capítulo, hablar de ya la presupuesto de ingresos y egresos para el 2026, cómo poderlo formular y cómo empezarse a preparar, que muchos creen que hay que hacerlo en enero para ver cómo nos va a ir. Sin embargo, nosotros y lo trabajamos de hecho desde septiembre, octubre, empezamos a trabajar las metas y métricas de ventas, metas de ingresos, metas de egresos, que esas no hay metas, y la idea es no llegar a la meta de gastos, porque no gasten, ¿va? Pero lo trabajamos desde mucho tiempo excepción antes. del convivio, eso sí. En convivio, sí. Sí. Y en la convención de ventas, que Bueno, también. la convención anual, que es en enero, que esa sí es chingón. En enero. Esa sí es bonita. Ahí lo apuntan por enero. Nos vamos. Sí, ya para entonces creo que vamos a estar ya por el 40 y tantos episodio. Ya casi vamos a ir llegando al 50, que es el presupuesto para la fiesta del episodio 50, que lo vamos a hacer en vivo. Si es fiesta, me apunto, vámonos. Sí, me gusta. Esa es la actitud. Bueno, vamos a hablar principalmente de establecer en dónde están los ingresos del modelo de negocio que ustedes tengan. Y creo que muchos de nuestros seguidores tenemos diferentes tipos. Tenemos desarrolladores, tenemos vendedores y también tenemos desarrolladores, constructores, vendedores. Y dentro del equipo de ventas tenemos dos grandes áreas, que una es venta de proyectos nuevos y la otra es corretaje, como tal. Entonces, tener claridad primero de cuál es tu modelo de negocio te va a dar claridad de en dónde debieras de capitalizar ese esfuerzo, ¿verdad? En dónde va a entrar la plata al final del día. Y entonces, ese va a ser el tema de hoy. Creo que es el manejo de las finanzas dependiendo de tu modelo de negocio, ¿verdad? Sí, me parece súper bien. Ya ves que el tema de finanzas en general, George, es algo que a veces se vuelve como un tabú. Sí, desde el inicio, incluso parte de cómo utilizamos nuestro dinero, cómo lo invertimos de mejor manera o incluso cómo lo ahorramos. Entonces creo que me parece un excelente tema, ya que para nuestro equipo es importantísimo enseñarle primero cómo lo va a recibir vos, porque al final es importante cómo generamos este efectivo y luego realmente cómo administrarlo. Completamente. Quiero dejar claro también de que el crecimiento económico depende de cada uno, o sea, es de manera individual. Si yo hago más, voy a obtener más; si hago menos, obtengo menos; si no hago nada, no hago nada. ¿Verdad? Y va en una correcta alineamiento del esfuerzo y lo alineas con los resultados, vas a tener los ingresos que necesitas. Y todo, básicamente depende más de uno propio, y eso es algo que me gusta mucho porque casi que yo mismo me gobierno lo que yo quiero crecer y hacer, ¿verdad? Y las finanzas para mí son disciplina y audacia, creería yo, que es igual, que es muy similar a las ventas, ¿no? O sea, no es una cosa, tal vez es el contenido o las cosas que tenés que hacer y controlar en finanzas, pero en esencia tenés que ser súper disciplinado, porque como vos bien decías, para saber cuándo te va a ingresar tu plata, cómo gastarla, en qué invertirla y la disciplina para obtenerla, ¿verdad? Entonces creo que es muy, muy relevante eso, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo creo que la forma como ganamos dinero en este medio, en bienes raíces, realmente es importante que lo recalquemos porque lleva una metodología, ¿no? Porque al final el cobrar una comisión es la culminación de todo un proceso, literalmente de todo un sistema. Y por eso, para no adelantarme, creo que de plano, pues
Eso es parte de lo que vamos a ver hoy, es cómo empezamos a generar y a pensar en lo que voy a ganar dentro de 3 meses, porque debes de empezar hoy. Así es. Y primero quisiera empezar con conocer el ciclo de ventas, ¿verdad? Porque hablábamos de 3 cosas, el desarrollador, el vendedor de proyectos nuevos y el vendedor de corretaje. Conociendo tu ciclo de ventas, tenés claridad desde cuándo empezás tu proceso de preventa, que lo hemos hablado aquí muchas veces, que para nosotros es preventa, reserva, postventa 1, postventa 2. Correcto. 4 ciclos o 4 etapas de este ciclo. Y quisiera empezar con el desarrollador, que a veces los vendedores creen que es el que más gana, pero realmente gana hasta el final, que creo que es el más largo, es el que más gana, pero gana hasta mucho tiempo después. Y tal vez como también es el más corto, me gustaría empezar por ese y decir que nos vamos a corretaje y de ahí terminamos con ventas de productos nuevos, de proyectos. Me parece. En el caso de los desarrollos, para que tengan en cuenta, los asesores sobre todo, es que un proyecto habitacional o un proyecto de desarrollo empieza con la conceptualización del proyecto, la adquisición, se evalúan muchos terrenos, se compra el terreno, en la gran parte de los casos hay también alianzas, pero digamos que yéndonos sobre esa línea, se compra el terreno, se sacan los permisos, se trabaja todo el tema de marketing, se lanza el proyecto y pareciera que ahí reciben plata, pero no es hasta ahí. O sea, si ven de esto, estamos hablando que en Ciudad de Guatemala hacer un proyecto de estos nos está tomando 1 año y medio para poder lanzar el proyecto. Ya con permisos, ya con todo listo para poder arrancar. Se lanza el proyecto y nosotros empezamos a recibir reservas como desarrolladores y los abonos del enganche, que puede ser entre un 5 y un 20% del valor de venta. Y para entonces no hemos recibido nada y se está invirtiendo y se invierte más o menos el 70% de las ventas en plata. Se mete para poder desarrollar el proyecto. Correcto. Entonces el desarrollador realmente es lo único que está recibiendo es los préstamos que recibió de parte del como desarrollador para hacer el proyecto, perdón. Está recibiendo parte de los enganches, que es un 5%, no es mucho, y el dinero de los inversionistas. Entonces él está poniendo, digamos, todo el riesgo y corre con ese proceso. Cuando recibe realmente el desarrollador la plata es en el momento de la escritura, ¿verdad? Si bien hay clientes que compran de contado, pero es 2-3% de las ventas va a entrar por ahí, hasta el momento en que se efectúa la compraventa y se entrega la propiedad, ingresa a registro, sale de registro, el banco paga. Entonces el negocio, el modelo de negocio es muy bueno, pero vas a pasar, si ya hablábamos de 18 meses para arrancar, digamos que fuera un proyecto de 18 meses, te fuiste a 36 meses para terminarlo y de ahí en adelante unos 2 meses para que te pague el banco. Entonces pasaste... El periodo son de 3 a 4 48 años. Sí, pues de 4 años, exactamente. Entonces tenerlo claro, eso lo que te da es claridad de que saber que tenés que estresarte en gastos y que al cierre del proyecto vas a tener las utilidades. Correcto. Ese no es no-brainer, es bien fácil de entender que hasta que escritures vas a recibir la plata. Es más a largo plazo el tema de la inversión, porque tienes que tomar en cuenta, como bien dices, ese lapso de tiempo que, haciendo las comparaciones entre lo que vamos a ver, sí va cambiando el ritmo de cómo recibes el dinero del punto de vista como desarrollador, como asesor de ventas, también. Y en el modelo de broker. O sea, cambia completamente. Cambia completamente y es bien distinto. Si nos vamos al modelo de brokerage, que es el que nosotros manejamos, pero es corretaje en español, depende mucho de la negociación, ¿verdad? Muchas veces es proyecto que estoy vendiendo algo que todavía lo voy a entregar en un largo plazo, entonces tengo una comisión cuando pasa ciertos hitos y el otro es cuando se entrega. Correcto. Muchas veces el tema de corretaje, conociendo el ciclo, es captas la propiedad, luego de captar la propiedad la promueves y metes marketing. Gracias. Al meter marketing empiezan a entrar los contactos, después de los contactos empiezo a hacer citas, seguimiento. De las citas voy a gestionar unas visitas, de las visitas probablemente ya tengo mi primera venta y en la reserva reciben o no reciben algo. ¿Qué crees vos? Yo creo, como dirías, con la poca experiencia que tenemos en el medio, creo que cuando uno reserva no recibe nada. No recibe nada, exactamente. Depende mucho de la negociación. Creo que después viene temas legales, que puede ser la firma en la promesa de compraventa o la adquisición del crédito por parte del cliente o la calificación si fuera una renta. Pero realmente vas a recibir tu plata también casi cuando estás entregando la propiedad.
Ujú. En general, casi siempre se vende una propiedad que hasta como es corretaje, muchas de las veces, o en la gran mayoría de las veces, la propiedad está terminada. Correcto. Entonces, muchas veces te entregan tu comisión, digamos, hasta el momento de la entrega de la vivienda, porque es corto plazo, entre comillas. Ujú. ¿Verdad? Pero tener claridad también de que llegar a la entrega y el desembolso es otra vez, irme hacia atrás, cuándo empecé y cuándo recibo la plata. Correcto. ¿Verdad? Si es una propiedad de entrega inmediata, te vas hacia atrás, arrancas todo otra vez. Tienes que ir a buscar la propiedad, que la propiedad te permitan promoverla. Eso te lleva 15 días. Una vez te lo permiten, generas tu contenido y empiezas a sacar pauta y publicidad, son otros 15 días. Otros 15 días, 20 para que tener una respuesta y tener una cita, y otros 15, 20 días para hacer la cita y luego la reserva. Entonces ya para acá ya se pasaron más o menos 45 días para hacer la reserva. Y en la Casi los reserva, 2 meses. como vos decís, no se recibe ni un centavo. Luego empieza la aprobación. Y a aprobación me refiero a si es una renta. Hoy en Guatemala casi todos los condominios hacen un análisis del cliente para saber a quién va a ir a rentar en el condominio Ujú. o en el edificio. Y entonces eso entra dentro de la aprobación. Entonces hay una investigación ahí que puede ser desde 15 días hasta 20 días en rentas. Y en el caso de las compras, tienen que empezar un proceso de análisis crediticio. Y un análisis crediticio, vos sabes que es solo para que nos entreguen la papelería el cliente para poder calificar al banco. ¿Qué te suena? Un buen cliente. Un buen cliente, 30 días. De barato. Un buen cliente. Un buen cliente. Entonces ya llevas de los 45 días, le agregaste 30 más. Ujú. Ya llevas 75 días. Y en el caso de la escritura, serán otros 15 días. Sí, por lo menos 15 días más. Porque Ujú. el banco empieza a revisar la papelería, un abogado, firman, se mete a registro y el desembolso del banco lo hace otra vez entre 15, 20, ojalá, 30 a 60 días después de haber entrado a registro. ¿Verdad? Correcto. Entonces, si fueran, digamos, otros 30 días, ya vas 45, más otros 15 de la escritura, ya van 60, Ujú. y 30 días más, porque el registro y el banco se pusieron pilas y te pagaron Son 90 días. 90 días. Ujú. Entonces, ¿a qué vamos llegando con esto? Es tener esa claridad de cuándo te van a estar pagando. Pues, es así. Y vos, yo creo que muchas de las... No, mejor podemos entrar al otro tema. El otro tema, y ahí es algo que yo admiro mucho de vos cuando estás entrevistando al equipo. La tercera opción, entonces, es... Bueno, la tercera opción es cómo cobramos ya cuando nos dedicamos a vender sobre el ramo inmobiliario, que realmente pues tiene mucho similitud con lo que acabas de contar. Lo único que los tiempos van a ser diferentes. Esos famosos 90 días pueden ser para un primer desembolso, que sería la aprobación. Ajá. Una aprobación promedio que tienes para hacer tu primer cobro, que normalmente es como la mitad de la comisión que tienes proyectado. Y la siguiente mitad, que es el otro 50%, que normalmente así es, la estás cobrando en un periodo ahí sí va a depender, de 18 meses 24, a 24 36. o hasta 36 meses. Entonces, algo muy importante, y por eso parte de la charla es cómo realmente hacemos esa proyección financiera, ¿verdad? Para todo nuestro equipo, ¿verdad? Y que el equipo sepa, primero, cuándo va a recibir plata. Y segundo, cuando va a recibir, cómo tiene o debería tal vez administrarla de mejor manera, porque sabe de que este dinero tiene una segunda parte en un lapso muy largo. Muy largo, completamente. Pues aquí tengo los datos que saqué de la estadística que vos tenés en la empresa. Tu flujo de trabajo, digamos, es adquisición de la propiedad a promover, o sea, el proyecto como tal. Luego le metes pauta de promoción. De eso viene generación de contactos. O sea, los leads que están entrando. Correcto. El equipo de ventas da seguimiento para citas y generan visitas en la propiedad. O sea, una vez el cliente pone un pie en el proyecto, nosotros lo llamamos visita. Toda esta etapa es preventa. Hasta aquí no hemos recibido un cheque ni hemos recibido nada. Y si al cliente le gusta, el cliente reserva. Correcto. Y a eso ahí cerramos, como consolidamos el pico alto que hemos hablado 1000 veces, que es uno de los picos altos de la emoción del cliente en la compra. Luego viene la calificación del cliente. Lo aprueban, esperemos. Y una vez aprobado, tiene que pagar el enganche. Ajá. Y luego se entrega. Entonces, la calificación y pagos del cliente antes de la firma y entrega se llama postventa 1 y postventa 2 es de la entrega como tal. ¿Querés saber los días? Ya que ya los tenés ahí, mejor dámelos de una vez.
La adquisición de la propiedad a promover más o menos se toma 15 días. Luego la pauta o promoción son 2 días después de adquirir la propiedad, arranca Madeline. 17 días después estamos ya teniendo una buena... Dijiste 2 días, dijiste. 2 días después de adquirir la propiedad arranca la pauta. Ah, ok. Sí. Para que lo vaya apuntando, ¿no? Porque para que yo dale no cargo, ¿va? Luego generan contactos 1 a 2 días después de la pauta. O sea, que pone pauta y si a las 24 horas no recibimos algún lead, empezamos a levantar alarmas y ver qué es lo que está pasando con la pauta. Correcto. Pero te tardas más o menos 19 días para entre seguimiento para poder adquirir citas. De las citas a la visita a la propiedad, una vez conseguís cita, es entre 1 y 5 días después. Hasta acá, en días acumulados, según lo que vos tenés en nuestro CRM, llevas 39 días. Ok. Desde que adquiriste y se lanzó el proyecto a la venta, ya van 39 días a que el cliente puso un pie en el proyecto. Ok. ¿Ah? Luego, el cliente reserva, que son más o menos entre 20 y 30 días después de la visita. Ahí ¿Después de la reserva? No, después de la visita. O sea, puso un pie y se tarda más o menos 2.5 visitas. En tu promedio que tenés ahorita de todas las reservas, nuestros clientes en los proyectos que estamos representando se tardan 2.5 visitas para hacer la reserva. Sí. O sea, que algunos hacen 5, otros hacen 1. Correcto. Pero esos 2.5 no es que hoy, mañana y pasado. Llegó hoy, no llegó la esposa. Y como ellas mandan, entonces que tienes que esperar que venga. Llegó, le gustó, pero no sabes si el Chucho le gusta. Entonces hay que esperar a que Chucho venga y que le dé la bendición. Entonces allá se fueron 3. Son 3 días no consecutivos que se tardan en poder tomar la decisión. Entonces son entre 20 y 30 días posteriores a la visita. La reserva. Ya. Hasta aquí no hemos recibido comisión. Luego, el cliente califique, como bien dijiste, tenemos clientes muy buenos que se tardan 20 días y clientes no tan buenos que se tardan 45 y los que no queremos tener que se tardan 60 en entregar el expediente para análisis crediticio. Digamos, ahí ya lleva 114 días. Entonces te llevaste 4 meses para la aprobación. 4 meses para una aprobación. Desde que recibiste la propiedad hasta que te lo aprobaron en el esquema que nos pagan a nosotros, que es una parte en la aprobación y otra parte en la escritura. Correcto. Entonces pasaron 4 meses para la aprobación. Y luego, un mes más para que te paguen. Para el pago. Que también puedes tomar en cuenta que en el modelo anterior, solo lo saco a colación porque este pago normalmente, si bien es cierto, tienes que... Ese es un momento en el que la desarrolladora te hace este primer pago. Si nos regresamos un poco, para la desarrolladora es una inversión extra que debe de hacer antes de recibir. Exacto, que lo debe tener contemplado, porque te recordarás que cuando hablamos del desarrollador son 4 años. Sí. Del inicio al recibir plata, 4 años. Y dentro de este periodo de tiempo, como le tocaría en este momento, es desembolsar la mitad de la comisión. Exactamente. Entonces, son prácticamente 4 meses. 5 porque 5 a la hora de recibirlo. A la hora de recibirlo, en lo que sacas factura, la orden de compra y entra, nosotros en el mes 5 nos están dando. Correcto. Después de haber lanzado ese proyecto o esa campaña, estamos recibiendo plata. Y coincide, hoy lo platicábamos en reunión con el equipo, ¿vos? Porque... Eso que te tengo que felicitar aquí públicamente porque antes de tu ingreso eran 7 meses, ¿no? Pues ya bajamos 2. 3. Bueno, 3. 7 meses para la aprobación. O sea, 8 para que nos pagaran. Sí, trabajamos de gratis una vez al año y nos pagan. Ahora ya lo bajaste vos a 4 meses de aprobación y 1 mes de pago. Entonces, que el pago ya no depende del chance del equipo, pues, ¿no? Depende ya de la gestión administrativa. Pero en 5 meses. O sea, que de 8 bajo a 5. De casi ese 50%. Y qué bueno, y vamos, creo que vamos bastante bien avanzando para que el equipo en conjunto, por eso es que esto es un trabajo en equipo desde el inicio de lo que estás contando. Marketing, desde Madeline. Desde Madeline, que está allá, que has trabajado en equipo. Realmente es importante cómo... Y sabes, yo le decía en caso de Giovanni o César Requena, que a veces yo le digo, mira, tenemos que tener claridad cómo ahora nos reunimos o tenemos planes de estar más constantes con Madeline, porque queremos que en conjunto sepamos esta comunicación que llevas hacia el cliente para poder tener siempre una mejor calidad de clientes, una mejor cantidad de leads. Cantidad y calidad. Cantidad y calidad, que eso hace que, por consiguiente,
el asesor tenga mucho más posibilidades evidentemente, de concretar Sí. las ventas. Si uno tiene claridad en dónde entra la plata en este negocio, ese es tu enfoque principal. No quiere decir que en lo demás no le tengan que poner coco. O sea, si yo sé que me van a pagar en la escritura, me van a pagar en la Aprobación. aprobación, ese es mi enfoque, pero tengo que hacer todo el proceso. Por supuesto. Marketing no baja, las ventas no bajan, todo tiene que ser igual, pero tener claridad de cuánto me lleva en tiempo y en dónde me tengo que enfocar más, me da esa objetividad de enfocarme en lo que es realmente importante y entender que ese ciclo se cumple en ese momento. Correcto. Los ciclos, lo hemos hablado con vos, aquí tengo la gráfica también, mira que uno es los contactos. Entran en una gran cantidad, luego empezás a hacer citas, es otra gran cantidad, luego empezás a hacer visitas, otra cantidad más chiquita, luego haces visitas, otra cantidad más chiquita, y luego las reservas, una cantidad más chiquita, y los aprobados, otra cantidad más pequeña. Porque Vienes como en cascada. Vienen como en cascada. Ajá. Cada uno de estos procesos, desde la consecución, de la consecución del cliente, a la cita, a la visita, hasta la reserva, pasan en tiempos desfasados. Ojalá que todos los que entraran hoy, o sea, que hoy saliera la campaña, hoy entraran los 1000 leads, hoy nos contestan, Sí. hoy nos visitan, Claro. hoy se reserva y hoy nos aprueban. No es así. Tiene un desfase de tiempo y es relevante tenerlo en cuenta. Porque si me enfoco en una sola cosa, dejo las otras. ¿Y dónde está la plata? ¿Y qué estoy haciendo? Nos ha pasado que hay asesores que son excelentes contactando clientes, pero no reservan. Y otros que reservan un montón, pero no integran. Entonces tampoco hay aprobación. Encontrar ese balance en dónde, cuántos clientes tengo que recibir, cuántos contactos tengo que recibir, cuántos les tengo que hacer seguimiento, cuántos tengo que hacer que citan, cuántas visitas para llegar a ese número de reservas. En la reserva como tal, pues prácticamente no has, suena feo pues, pero no has logrado nada. Lograste un número de decir, bueno, reservamos 10, pero la plata no está ahí. ¿La plata en dónde está? Sí, correcto. Yo le decía la otra vez, y le digo siempre al equipo, bueno, hablemos de los que ya están trabajando con nosotros, es el hecho de que cuando entiendes el negocio y cuando entiendes, como bien dices, ¿dónde está mi queso? Cabal, igual que el libro. ¿Dónde está la plata, vos? O sea, realmente uno como asesor de ventas tiende a emocionarse, vos. Es una algarabía el hecho de poder tener la oportunidad de venderle una propiedad a alguien, es bonito y esa sensación a veces te abruma de tal manera en que es engañoso, porque vos decís, ya reservé, qué chilero, qué bonito. ¿Y sabes qué pasa? De que, y fíjate vos que eso sí creo que nos sirve mucho para entender cómo funciona la psicología, pues cómo lo manejas mentalmente, porque para que yo reserve, lo acabas de decir, ¿cuánto tiempo pasó? 3 meses. Ahorita te digo, 3 meses, más o menos, sí, cabal. A la reserva, 69 días. Va, son más de 3 meses. Sí. No, perdón, sí, casi los 3 meses. 3 meses. Entonces, por eso es que tiende uno a confundirse, porque cuando vos reservas es la culminación y es el éxito de 70, 80, 90 días. Entonces vos decís, qué chilero, o sea, reservé. Y ahí creo que está el clavo. Sí, te quedaste en la emoción. Te quedaste en la emoción, porque entonces vos estás tan emocionado, reservé hoy, pero resulta que te abruma entonces y los papeles, y el DPI, y el recibo, y el formulario, y la carta de ingresos. Entonces cuando vos empezás a ver, empezás a patear el tema y decís, pero ya viste que hemos tenido, pero sigo reservando. Y tengo clientes con 60 días que no han entregado su expediente completo. Sí. Pero a veces también, y hemos de reconocer que muchas veces tal vez no es tanto ni culpa del cliente, sino como asesor no lo acompañaste correctamente. Acompañas de forma correcta, exactamente. Entonces, es increíble la cantidad. Me ha tocado una vez, y lo pongo como anécdota porque estábamos en una reunión y teníamos, recuerdo con vos, estábamos en otra empresa y en algún momento nos topamos con una asesora que tenía 5, 6, 7, 8 ventas y qué bueno. Y que no era yo recuerdo que no tenía poco tiempo de haber entrado, pero nada integrado. Me recuerdo que ese mismo día en la tarde me fui porque teníamos una activación. Llegué, me senté, le llevé la copia literalmente de los 8 acuerdos de compraventa. 1, 2, 3, 4. Y mira, lo cuento porque fue una bonita anécdota porque se los puse. Le saqué los papeles y le puse hoja 1,
hoja 2. Pues llegué en modo tranquilo, no llegué... No, así como estás. No llegué así. Son bien bravo. No, llegué porque yo quería que viera y entendiera cómo funcionaba el negocio. Y le puse los 8 papeles así en la mesa. Y se me queda así como que, ¿qué onda? Entonces le digo, mira, decime dónde ves plata aquí. Entonces se queda como que no sabía qué responder. Te le digo, mira, lamentablemente, estas 8 hojas son más que hojas, es un papel que no vale absolutamente nada. Si no en entregas. Plata, para él. Sí, porque estábamos hablando de sus comisiones. Entonces, me gustó porque al final como que sí captó todo el concepto y la idea y le metió candela y creo que al final metió como 4 o 5. Algo se le cayó de lo que había, pero al final se pudo empujar y entendió de que el dinero no está ahí. No. Entonces, hay que meterle mucho corazón, mucho conocimiento también, porque a veces pasa de que los asesores están en ese proceso de aprendizaje y no saben bien también qué pedirte a vos como cliente. Entonces, terminas, en lugar de que sean 30 días, ahí es donde caemos a los 60 días, 70, 80, 90 días. Falta algo bien simple y no lo tienen. Entonces, es como, pues, te quería contar esa anécdota, o a todos también para que la escucharan, porque realmente, cómo es de importante entender dónde está el dinero y dónde puedo cobrar en este negocio. Así es. Y creo que ahí, haciendo un paréntesis, es responsabilidad de nosotros como líderes estarlos capacitando constantemente, porque también el tema financiero, bancario, va evolucionando, ¿verdad? Hay un montón de normativas y un montón de cosas, o cómo califican, y eso hay que estar como que apoyando mucho al asesor de ventas también. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Aunque él no lo integre, porque hay empresas que no integran ellos, pero aún sin él integrar, debiera saber cómo debería ser el proceso de calificación de un cliente. ¿Verdad? Por supuesto, o sea, lo tienen que saber. Lo tienen que saber porque desde el inicio para venderle a vos, si no sé cómo te voy a calificar, cómo te voy a vender. Entonces, es no negociable. Es no negociable. Tiene que saber. Algo que había dicho un poquito antes y quería felicitarte, que fue algo que vos trajiste también a la mesa cada vez que ahorita estamos en proceso de contratación, así que si alguien necesitamos asesores de venta para 3 proyectos nuevos que vienen los próximos 2 meses, bienvenidos. Pero dentro de yo que he entrado ya a un par de tus entrevistas, el saber este tiempo te permite ser bien honesto también con los candidatos que hemos tenido, decirles, mira, van a pasar 3 meses en donde de plano no vas a poder cobrar porque este es el proceso. Entonces, no es que sobre advertencia no hay engaño, pero básicamente somos bien francos que es un negocio en el que se gana muy bien si sabes en dónde es que está el área de oportunidad. Sí. Y vos sos bien claro con ellos al decirles, mira, el mes 1 va a estar en capacitación y empezás a entender, en el mes 2 ya estás atendiendo, en el mes 3 estás ya reservando y en el mes 4 ya te están aprobando. Correcto. ¿Verdad? Entonces, tener esa claridad te sirve, y si no trabajan para alguien, así como nosotros que estamos con varios proyectos y se quieren dedicar al corretaje, es exactamente lo mismo, es tener claro esos tiempos, porque vas a pasar X tiempo en lo que recibís plata, pero después se vuelve una bola de nieve si la sabes llevar bien. Es no emocionarte, como vos dices, ya reservé 3 casas, entonces me puedo comprar un carro nuevo. No, porque no he recibido todo eso. Y ustedes se enojan conmigo cuando estamos en reunión de ventas y le digo, muchas, si la reserva es lo más fácil de hacer. Es lo que menos tiempo te queda. O sea, para mí es lo más fácil. Es bien fácil convencer a un cliente y decirle, mira, esta es la mejor opción. Pero lo que viene después no solo te quita tiempo. No es que te quite tiempo, es lo que más tiempo te absorbe en una calificación, en el proceso bancario, el proceso financiero. Y ahí es donde está la plata, como comisión. Correcto. ¿Verdad? Entonces, tenerlo ahí. Claro, creo que es bien importante para que ustedes puedan hacer sus estimaciones de cómo están saliendo. Si dicen, pues, que vendo un montón, pero no recibo plata, no sé qué estoy haciendo mal, ahora ya sabes. Mira dónde está la plata y eso es lo que dedicas tiempo. Sí, mira, yo creo que hay 2 puntos importantes que deben de considerar todos los que quieran acompañarnos en este mundo inmobiliario. Es que es muy generoso, este medio es muy generoso, se gana bien muy noble también, vamos. Es muy noble, se gana muy bien. Sí. Sí, el pero va de la mano de entender cómo funciona y de saber cuáles son los tiempos, porque al final los tiempos son fundamentales a la hora de incorporarte en este negocio. Así es. Entonces yo le digo a muchos, mira, es lo primero al final, y a algunos les gusta, a algunos no, ¿verdad? Pero sí es algo de decir, bueno, tenemos, como bien dijiste vos, este periodo de tiempo en la que voy a recibir plata, pero ¿cuál es el mensaje? O sea, el mensaje claro es, tengo dinero en la bolsa para mantenerme durante un periodo de 3 meses,
o no lo tengo, porque tal vez no somos tu negocio hoy. En este momento no somos el negocio. Verdad que no es un negocio para cualquiera. Exacto, que tal vez pueda aportarte lo que estás buscando. Entonces, te puede ir muy bien, pero necesito que tengas el refuerzo de cómo tienes tu presupuesto cubierto durante un periodo de 3 meses. Eso es lo que yo les pido. Si no tienes ese dinero, ahorita difícil, no. Ahorita no soy tu opción, sí, porque no puedo. No es tu momento para entrar a la industria. Sí, justamente así es. No es el momento para entrar a la industria, porque va a pasar que vas a estar 1 mes, 2 meses, no tenés plata, te vas a ir. Cuando se van regularmente al tercer mes empieza a reventar. Exactamente. Todo, entonces, sí. No, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Y con todo respeto, es que todos perdemos tiempo. Y pues... Sí, porque vos invertís tiempo en capacitarlos, ellos también están yendo al desarrollador, a la tecnología con el desarrollador, todo. Que te abran tu usuario, que tengas que aprender un montón de temas con... Ya ves que ahora no vendemos nada si no estamos adaptados certificados, tener CRM y hacer un montón de temas. Entonces... somos una excelente opción para trabajar, pero necesitamos que se entienda bien cómo funciona. Tener claridad de cómo funciona. Correcto. Y fíjate, ahorita que mencionabas bueno, no fui yo el que dije, perdón, que este no es un negocio para cualquiera y tienes que tener esa fortaleza también. Los controles y los cobros, ya sabes cuándo te vas a cobrar y una vez que causas ese cobro o esa orden de compra hay que estar... O sea, tienes que tener también esa habilidad de tener el control, ¿verdad? Porque como vos decías, hay clientes que hoy me los aprueban y me faltan 36 meses para entregarle. Llevar ese control es bien fundamental, ¿verdad? O sea, tener una base de datos en donde, bueno, ya me pagaron y cada semana estar revisando cómo se va moviendo, ¿no? Tener un cash flow ahí positivo, sobre todo cuando ya empezás a tener, yo estaba escribiendo, vos no puedes tener más de 50 clientes activos en una cartera como individuo, porque empezás a perder el control. O sea, todas son 50 reservas que no se entregan. Entonces ahí empieza ya a complicarse un poco. No puedes tener más de 150 clientes o contactos en gestión de cartera antes de hacer reserva porque también perdés ese control. Correcto. Todos esos controles y el tema de cobros es bien importante y hay que ser duros mucho porque sí hay que aprender a cobrar y estar pendientes de ese cobro porque ese es el flujo que les va a dar la vitamina o lo necesario para las siguientes ventas que tienen que traer porque el negocio igual hay que seguirle metiendo. Un saludo a Juan Pablo Reyes, si nos oyes, él me decía, vos, yo tengo que seguir metiendo huevos al canasto, porque ya o sea, es cierto, ya abriste un huevo, pero tenés que meter el siguiente, o sea, tenés que seguir generando acá reservas y todo, porque eso te va a llevar a tener la comida, pero sacas uno porque ya te lo pagaron, entonces hay que meter otro aquí automáticamente, entonces tener esa dinámica de seguir y estar cobrando constantemente, parte esencial. Sí, y seguimiento, porque igual tienes que darle seguimiento para que te paguen. Correcto. Y creo que otro punto que pongo ahí es que cuando hablamos de los tiempos y que tengas por lo menos esta proyección, también es importante saber que muchos, no es que confundamos, pero vos cuando reservas y cuando vendes una propiedad, el número que viene a la mente es obviamente el porcentaje de la comisión. Vendí algo y me gané 5%. 5%, pero hablemos de cantidad, me gané 10,000 pesos. Por darte un número. Yo tengo los 10,000 en la cabeza, en la mente. Pero para empezar, ni me los he ganado porque faltan 3 meses para cobrar los 5,000 primeros. Entonces, yo les digo a todos los vendedores y al equipo, mucha, no es que los otros 5 no los tengas, pero hace tu presupuesto y guíate sobre la mitad de lo que vas a recibir, porque es lo que hoy... pago. Del primer pago. Exacto. Entonces, no tengo 10,000, tengo 5,000. Tengo 5,000, por supuesto, sí cubro todo lo que hay que hacer. Entonces, si mi presupuesto son 10,000 quetzales, pues, obviamente debo de vender 2 propiedades. Bueno, más. Ajá, pero en contexto. Me tienen que aprobar 2 propiedades. Me tienen que aprobar 2 propiedades. Esto quiere decir de que este presupuesto que yo tengo personal lo debo de pasar a aprobaciones. Basarlo en aprobaciones. Esa es la recomendación también que te puedo dejar con eso. De hecho, fíjate que cuando lo extrapolas a la empresa, nosotros, nuestro mayor flujo de ingresos que proyectamos está basado en las aprobaciones. Ajá, ya ves. Que lo hacemos así porque, digamos, las escrituras, vos y yo lo hemos vivido y hemos sufrido esos terrores terribles de que nos dicen que la entrega de un apartamento va a estar en junio del otro año. Y llegamos a junio y los permisos no han salido, no sé qué. Siempre hay cosas propias del negocio que te atrasan esos pagos y pucha, ya empieza uno. Si basas
que el otro año solo voy a recibir escrituras y ya no trabajo nada, estás frito, porque cualquier movimiento que hagan te movió todo tu modelo financiero. En automático. Entonces, todas las proyecciones de ingresos que nosotros hacemos están más en función de las aprobaciones, que es como nosotros nos pagan ahorita, pues. Si tu modelo es otro, si te pagan de diferente forma, a mí me pagan con promesa de compraventa con dólar de reserva, entonces basada en donde vas a tener el flujo más rápido. Y ese resto, hace de cuenta caso que es tu cuchoval, ¿no? Te gusta ver así, cuchovalando con la señora, es tu cuchoval, entonces lo voy a recibir cuando lo tengan que recibir, y qué rico cuando cerras ese ciclo, porque entonces recibís ya lo que estás presupuestando, y eso es, digamos, yo como lo veo, es como un ahorro. Cuando era asesor de ventas, para mí eso era un ahorro, fíjate vos, porque yo sabía que a saber cuándo, ahí cuando me lo paguen, ahí está. Y yo mantenía mis ingresos basados en, como vos bien decís, a las aprobaciones. Cuando entraban y cerrábamos ciclos, ahí es donde yo podía hacer e invertir ese dinero, porque al final no lo tenías. Como vos decís, no está. Para mí era reservas, aprobaciones. Cuando lo recibía era lo que me permitía hacer otro tipo de inversiones. O salir de mis clubes. ¿Verdad? Entonces eso me lleva a presupuesto de ingresos y egresos. La parte más complicada, ¿cómo nos los gastamos? ¿Por dónde crees vos que vale más la pena entrar? ¿Ingresos o egresos? Según tu experiencia así de milloneta. ¿Dónde vale la pena empezar? Sí. Bueno, tengo que basar primero cuánto voy a recibir para planificar, para saber cuánto voy a gastar. Sí, yo regularmente lo que hago es empiezo a revisar todos los gastos que tenemos. Todo lo que está proyectado, veo los gastos y en función de eso extrapolo a cuánto necesito de ingresos. ¿Cuánto necesitas gastar? Entonces hay dos opciones, ¿verdad? O sea, o le bajo los gastos o le subo los ingresos. Sí. Entonces es bien sencillo. Como ya sé cuál es mi presupuesto, yo sabiendo mi presupuesto de gastos, puedo proyectar cuánto necesito ganar. Si necesito ganar más o necesito gastar menos para estar cómodo. ¿Qué era lo que yo te decía? Con el tema de las aprobaciones. Si mi presupuesto son 10,000 quetzales, debo de vender 3 y aprobar 2. Sí. Entonces yo formo una estructura mental, sí, tenés razón, en base a mis egresos, cuánto debo de ingresar. Así es. Sí, entonces estaríamos hablando de que tu egreso es vital para saber cómo delimitar cosas, agregar o quitar. Y también tener claro... Normalmente quitar. Sí, casi siempre es... Esto no te sirve, ¿verdad? Lo que yo he estado reforzando mucho es también entender si soy un asesor de ventas que yo solo trabajo y no tengo una estructura atrás, pues básicamente es mi comisión, sufraga todos mis gastos, pero también tener claridad de que tengo gastos de mercadeo, gastos operativos, debería tener un salario, tengo que pagar los impuestos. Entonces todo eso que entra también diluirlo en los gastos que tengo que hacer. Si ya tengo una fuerza de ventas que nos ha pasado con algunas inmobiliarias que nos siguen, gracias a todos los que nos siguen, a todos nuestros haters que ya se volvieron followers, nos encanta tenerlos aquí. Si ya tengo una fuerza de ventas y tengo un back office, entonces también hay gente que le tengo que pagar salarios. Entonces todas esas comisiones, una gran parte se diluye a los gastos operativos. Entonces también tener claridad de cuánto es lo que debería estar yo vendiendo para de lo que me quede va a ir quedando las utilidades. Correcto. Entonces mucho lo que les recomendamos regularmente es hacer de cuenta y caso que tenés un salario. Ese es tu salario, tus gastos operativos y lo que sobre se va a un fondo. Como te decía, yo eso es lo que hacía, ¿no? 10,000 pesos, como decís, era lo que yo necesitaba y todo lo que era escritura se quedaba. Cuando entraban 15, esos 15 mejor los dejaba en otro lado para no tocar. Ya con los 10, 5 extras. Perdón, los 5 extras se quedaban afuera para mantener la operación y lo que yo necesitaba. Ahora es un poquito más, ¿verdad? Porque tenemos el salario de todos, está metido entre las comisiones de todo lo que hacen la fuerza de ventas, y en el caso de la fuerza de ventas como tal hay que pagarle su comisión. Entonces entra la comisión de una venta, se les paga a los asesores y lo que resta es para la operación completa de la empresa, ¿verdad? Correcto. Entonces, aquí está, ¿no? Hay que distribuirlo en sus gastos de mercadeo, gastos operativos, salarios y la utilidad y los impuestos. Se dejan aparte para no tener ese clavo. Y su salario, ¿va? Yo lo que recomiendo siempre es mejor dediquen un salario. Sí, hoy me gané 50,000 y mi presupuesto es 10, entonces me gasto los otros 40, ¿no? Dejar los 10,000 y los otros 40 dejarlos ahí. Siempre no hay nada mejor que uno tener la provisión de tener un salario, el equivalente a 6 meses de salario ahí guardados por cualquier eventualidad. Que justo hoy lo hablábamos en la reunión, ¿verdad? O sea, hoy que ahí tenemos un montón de proyectos, que bueno, denle, pero lo que sobre, guárdenlo. Porque no sabemos si el otro año tendremos proyectos nuevos o se acabaron los proyectos, que nos está pasando con un desarrollador que no le han salido permisos y el proyecto lo vamos a terminar ahorita y no viene el siguiente. Entonces, ¿qué haces en ese tiempo? Entonces, tener esa tranquilidad de que sabes que ahí está guardado, creo que es relevante.
es ahí donde tenemos que aprender justamente a cómo manejamos el dinero. Cabal. Algo que no les gusta mucho es que hable, pero es la prioridad de clientes versus la forma de pago. Yo prefiero clientes que me paguen más rápido y mejor a clientes que me paguen mucho, pero bien lejos. ¿No? Sí, mejor Básicamente es lo porque que- cash is king, ¿no? Entonces, tenemos un desarrollador que nos paga un poco menos, pero nos paga más rápido. Y eso nos ayuda mucho a tener la operación tranquilo. Y tenemos otro desarrollador que nos paga muy bien, pero hasta que la entrega. Entonces pasamos 33 meses, 34 meses sin recibir un centavo y al equipo sí se le paga. Entonces, sí, cuando lo recibís, decís, pucha, sí es un montón de plata, pero lo diluido entre los 36 meses, tal vez ya no lo sentís tan agradable, digamos, porque tuvimos que apalancarnos y hacer muchas cosas. Entonces, cuando lo recibís, tal vez ya no lo sentís tan importante. Tengan claridad de que hay clientes de clientes. Ya voy a terminar, patrón, disculpe. Ya voy a terminar. Hay clientes de clientes y tal vez a veces es más relevante tener el cash más rápido que mucho en el largo plazo. Sí, Bueno, definitivamente. Yo creo que es el eso, último punto, porque me regañas. yo creo que esa parte es lo que dijiste entonces, no, es Tan bravo, importantísimo, ¿no? Porque si es mejor algo más a corto plazo. algo más a corto plazo, definitivamente. Que ya de por sí no es tan corto plazo, ¿verdad? Son 6 meses. Sí, seguro, pero hace que tengas una mejor estructura, es parte de lo que estamos hablando. Creo que al final es, y como bien, pues parte de todo lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? O sea, es cómo logramos entender el negocio, logramos entender en qué tiempo voy a cobrar y sobre todo entender cómo me lo voy a gastar, Sí, vamos, porque completamente. es que ahí está el tema también. Entonces, Totalmente. yo recibo 10 y gasto 15, pues creo que estoy un poquito mal. Entonces, tengo que graduar ahí un poco Ahí para el tenerlo. tema para poder estar mejor. Entonces, resumiendo, tener claridad de tu ciclo de ventas, tener claridad de tu ciclo de ingresos, estimar tu presupuesto de gastos, presupuesto de ingresos. Basarlo en las aprobaciones. En el caso del modelo nuestro, estimar dónde es tu flujo de ingreso, ¿no? Porque Exactamente. puede ser, todos cambian y todos son distintos, pero tener claridad de dónde es que a vos te va a ingresar la plata es fundamental. Y tener claridad de eso. Definitivamente. Sí, yo creo que eso es el modelo, ¿verdad? Cómo podemos entender cómo vamos a recibir el dinero y sobre todo ir provisionando, creo que es la parte más importante de cómo recibo el dinero, ¿no? Esa parte es importantísima porque debemos de saber de que como este negocio de ventas, o sea, es que pues si vendí 2, vendí 3, vendí 1, vendí 2, entonces esos momentos en el que no se ajusta o no se gana el presupuesto que tengo, sí tengo aquí algo que me sirve para ir complementando este presupuesto, sí, pero habiéndolo administrado bien. Bueno, eso. El tema de inversión lo hablamos después si querés, ¿no? ¿En qué momento puedo yo ya empezar a invertir de mis utilidades? Por Entonces supuesto. lo vamos a hablar más adelante para nuestros seguidores asesores de venta. ¿Algo más, no? Pues por mí estamos. ¿Preguntas por ahí, señorita? ¿No hay preguntas? Es que no lo dijimos. Bueno, pequeño detalle. Bueno, para los que están en vivo en TikTok y en Instagram, pueden escribirnos ahí cuando estamos en el live. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya estamos haciendo un listado de preguntas que nos han estado haciendo y vamos a hacer ahí una dinámica. Yo creo que el próximo episodio podemos responder varias de las que ya teníamos ahí. Sí, podemos hacerlo perfectamente porque hay un montón de preguntas ahí que nos han hecho que se nos han ido quedando en el tinte por la estructura que teníamos, pero con mucho gusto. Pero los que están en el live pueden preguntar ahí y compartir lo que necesiten saber y se los vamos a responder en vivo. No me queda más, señor. Estamos ya mes de septiembre, complejo, duro, pero contentos. Creo que vamos en re buen camino para cerrar el año y agradecerles ahí a todos los que nos ven de seguir ahí pendientes de nuestro contenido. Gracias cada día. Si les gusta, compártanos para que haya más gente que lo... Y si no les gusta, mándenselo a los que les cae mal para que nos vean también, ¿verdad? Entonces, en todas nuestras redes sociales, estamos ahora en TikTok, estamos en LinkedIn, Facebook, nuestra página web, todas las redes sociales y en YouTube para que nos ven. Y también estamos en Spotify para los que nos quieren escuchar en su carro. Estamos a la orden, muchis, y por favor síganos y compártanos. Queremos hacer una mejor industria, una industria profesionalizada a través con la transmisión del conocimiento, así que siempre bienvenido a lo que necesiten. ¿No valen? Bueno, estamos. George. Un gustazo, como siempre, tenerte aquí en el foro. Gracias a todos, gracias al equipo. Estamos en contacto, nos vemos en el próximo episodio. Que tengan excelente día. Saludos a todos. Bye.